¿Se me oye? Sí. Muy ¿Sí? bien. Voy a quitar los vídeos, ya está. Muchas gracias por la presentación, que no me merezco en absoluto, y sobre todo muchas gracias por haber sido invitada a participar en este webinar de electroquímica. Para mí es un honor y es un placer inmenso poder compartir con todos ustedes la investigación que se ha desarrollado recientemente en el grupo de investigación al que pertenezco. Cuando se me sugirió el título de la presentación, Electroanálisis y biosensores electroquímicos, me pareció muy adecuada porque justamente ese nombre coincide con la denominación del grupo de investigación al que pertenezco. Aquí tenemos el acrónimo GB. Este grupo de investigación trabaja, como algunos de ustedes ya conocen, en la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Complutense de Madrid. En las presentaciones me gusta dar una breve introducción en la que quiero reflejar cuáles son los objetivos de la investigación de este grupo, que, como ven, pues están resumidos en estas frases que aparecen en la imagen. Los objetivos generales de la investigación que realizamos en el grupo de electroanálisis y biosensores electroquímicos son, por tanto, los siguientes. Nosotros lo que pretendemos es desarrollar métodos alternativos basados en biosensores electroquímicos que permitan obtener resultados fiables y con un alto grado de exactitud que aumenten la eficacia de las técnicas y metodologías existentes, satisfaciendo además los requisitos indispensables de rapidez y de alta sensibilidad. Nuestros dispositivos pretenden ser de fácil utilización, que permitan realizar medidas fuera del laboratorio, así como obtener resultados inmediatos y de simple interpretación. Naturalmente, en este momento en el mundo hay muchos equipos que trabajan en estas mismas técnicas y además que se someten a objetivos muy parecidos a los nuestros, lo que significa que en este campo pues, hay una gran competitividad. Y la única manera de salir adelante y de poder obtener resultados lo más relevantes posible, pues es innovar. De manera que nosotros tenemos siempre en mente la palabra y la idea de la innovación y la aplicamos a todas y cada una de las etapas del desarrollo de nuestros biosensores. Así, por ejemplo, desarrollamos nuevas estrategias de modificación de la superficie de los electrodos, haciendo uso de nanomateriales, normalmente para preparar superficies electródicas nanoestructuradas. Además, también desarrollamos estrategias novedosas de inmovilización de biomoléculas y de detección. En este último caso, lo que solemos desarrollar son procedimientos para amplificar la respuesta electroquímica de las configuraciones que fabricamos. En el caso de la inmovilización de las biomoléculas, pues trabajamos normalmente aplicando estas configuraciones a la detección de biomarcadores emergentes. Es decir, que aquí también nos fijamos en que las moléculas que pretendemos determinar sean especies pues, que casi acaban de ser detectadas y a las que se le han podido atribuir aplicaciones como biomarcadores de enfermedades relevantes. Todo esto a partir de estudios con técnicas ómicas. También aplicamos las configuraciones a marcadores ya conocidos, pero para los que no existen métodos analíticos que permitan alcanzar los niveles de concentración deseados. Y por lo tanto, pues aquí también tratamos de innovar. En caso de que existan algunos métodos que permitan determinar estas especies, pues lo que intentamos siempre es procurar mejorar las características analíticas de lo que ya se ha publicado. Finalmente, los biosensores los aplicamos al análisis de muestras reales, siempre que es posible. No siempre es así, pero cuando no es posible, lo que hacemos son ensayos de recuperación sobre muestras contaminadas. Y también aplicamos técnicas basadas en otros principios para validar los resultados obtenidos. Quiero decir también que nuestras configuraciones tienen una característica que también es importante y es la de la simplicidad. Nuestros diseños, nuestras metodologías son simples y además son fáciles de implementar
y además en ellas todos y cada uno de los componentes que forman parte de la configuración tienen un papel bien definido y además su papel está perfectamente justificado. Bueno, en el desarrollo de un biosensor electroquímico, que no es una tarea especialmente fácil, se tienen que cumplir una serie de condiciones, algunas de las cuales son condiciones sine qua non, es decir, que sin ellas no es fácil esperar un buen comportamiento del biosensor. Recuerdo esto porque a veces se olvida y hay veces que se preparan biosensores de acuerdo con estrategias que son dificultosas y que además no dan lugar a buenos resultados, porque hay que tener siempre en mente que la superficie electrónica tiene que servir, y además servir bien, tanto como superficie de transferencia de electrones como de sustrato para la inmovilización del biomaterial. Por lo tanto, en estas condiciones es muy importante destacar que la superficie electrónica tiene que tener una alta conductividad, de manera que aunque esté en parte bloqueada por el material biológico, pues se deben obtener corrientes apreciables. Fijaros que ahora estamos hablando solamente de configuraciones basadas en procesos electrolíticos, que es a lo que nosotros nos dedicamos, de manera que la corriente de elevada magnitud garantice una buena sensibilidad. También, si es posible, el material del electrodo debe producir algún fenómeno electrocatalítico con el fin de que se pueda rebajar el potencial de detección a valores menos extremos. Y si es posible también, pues el material del electrodo debe ser resistente al ensuciamiento, de manera que se pueda utilizar varias veces, aunque se esté trabajando en un medio con un alto contenido de proteínas, que es lo habitual, que da lugar pues, a veces a pasivación. En lo que se refiere al material biológico, este debe estar distribuido homogéneamente en la superficie del electrodo. Además, la zona activa de la biomolécula debe estar próxima a dicha superficie para facilitar la transferencia electrónica. Y en el caso de desarrollar sensores de afinidad, biosensores de afinidad, los reactivos deben estar orientados hacia las especies que se pretende monitorizar, ya que si no es muy difícil que interaccionen con ellas. Finalmente, el sustrato electrónico debe garantizar una buena estabilidad de las biomoléculas y además su actividad biológica se debe mantener durante el mayor tiempo posible. Afortunadamente, desde hace varios años disponemos de nanomateriales que nos ayudan mucho a conseguir estas condiciones y en las tareas de preparación de los biosensores electroquímicos y garantizan los tres aspectos básicos que tienen que tener todas las configuraciones de carácter analítico, que son una alta sensibilidad del método, una buena selectividad de la detección y una mejor reproducibilidad de las medidas. Nosotros utilizamos nanomateriales, suelen ser nanomateriales de última generación, para la preparación de las superficies electrónicas, preparando lo que se llaman superficies nanoestructuradas, que ayudan a mantener una buena conductividad eléctrica y además para la inmovilización de las biomoléculas mediante distintos tipos de enlaces, covalentes sobre todo, mediante métodos de absorción o interacciones supramoleculares, y también nos ayudan a inmovilizar sobre materiales magnéticos. Y por último, utilizamos nanomateriales para la etapa de amplificación de la señal, empleándolos como portadores de bioreactivos y también como etiquetas de detección. Todo esto lo vamos a ver en algunos ejemplos de diseños y aplicaciones que os voy a comentar a partir de ahora. Bueno, la primera configuración que voy a comentar es la que tenemos en la imagen. Se trata de un inmunosensor para amilina, que es un biomarcador de la obesidad y también es un biomarcador de enfermedades relacionadas con trastornos alimentarios. Los niveles de amilina en el suero de pacientes obesos y de individuos sanos, pues estos niveles son bastante parecidos. En los dos casos son varias decenas de picogramos mililitro, pero en el caso de pacientes anoréxicos la concentración de amilina baja mucho. Esto significa que este biomarcador es adecuado para poder detectar estos trastornos alimentarios en este tipo de pacientes. Para la preparación de este biosensor se hizo uso de un polímero electrónico, un polímero conductor electrónico. Sabemos que estos polímeros conductores son muy adecuados para preparar biosensores electroquímicos. Lo que pasa es que no todos los polímeros conductores electrónicos sirven para todas las configuraciones de biosensores electroquímicos. Por ejemplo, en el caso de preparar un inmunosensor, no se puede utilizar cualquier polímero conductor y tampoco se puede utilizar
la estrategia, por ejemplo, de atrapamiento que se emplea cuando se preparan biosensores enzimáticos, porque atrapando los anticuerpos se inutilizan las porciones activas de los mismos y no pueden reaccionar. De manera que hay que utilizar polímeros conductores, pero que tengan grupos funcionales. En este caso utilizamos el polímero ácido polipirrol propiónico, que preparamos por electropolimerización del monómero correspondiente sobre la superficie de un electrodo serigrafiado de carbono. Este polímero es un polímero conductor, pero que tiene además un alto contenido en grupos carboxilo que son adecuados para la unión covalente con el anticuerpo específico. Esto hacía posible inmovilizar una elevada cantidad de anticuerpo y garantizar una buena sensibilidad de la detección. En este caso, la configuración del inmunosensor que se desarrolló era una configuración de tipo competitivo directo y se hizo la detección mediante amperometría, como veremos que es el método habitual que utilizamos en el grupo, utilizando peróxido de hidrógeno. Una característica a destacar de esta configuración, una característica novedosa, es que se utilizó otro polímero, un polímero en este caso de complejos metálicos, que tiene el nombre comercial de Mix and Go, que permite enlazar las proteínas. Es un polímero que contiene sobre todo complejos metálicos de cromo, con una alta eficiencia para enlazar proteínas. Este polímero interacciona por las posiciones Fc de los anticuerpos y hace posible su inmovilización estable y orientada sobre la superficie de los electrodos. Además, ocurre que el material polimérico tiene también la capacidad de unirse a los grupos donantes de electrones que hay en la superficie del electrodo. En este caso, esos grupos donantes de electrones superficiales pues son los grupos carboxilato. Empleando esta alternativa, que es una alternativa frente a la química tradicional basada en el empleo de la carbodimida, conseguimos que los protocolos de preparación del inmunosensor fueran más simples y se redujo el tiempo de preparación aproximadamente en 3-4 horas. En la imagen se muestra el calibrado obtenido, en este caso, que tiene la forma sigmoidal típica de una configuración de ensayo competitivo, algunos parámetros característicos de este calibrado, y en la tabla de características analíticas conviene destacar el límite de detección alcanzado, que está en torno a 1 femtogramo mililitro, es 7.000 veces menor que el que se obtenía utilizando la técnica convencional ELISA. Bueno, también se muestra en la imagen una comparación para que veamos cómo aumentaba la señal específica del inmunosensor preparado con el Mix and Go frente a lo que se obtiene empleando la técnica de la carbodimida, y además un ligero aumento de la relación señal específica a señal no específica en este caso. Mostramos aquí también los resultados obtenidos en el estudio de la selectividad, observándose que esta tiene niveles aceptables, sobre todo en el caso de utilizar proteínas que pueden estar en presencia en las muestras que vamos a analizar en presencia o en combinación con la milina, y también destacar que además de estas proteínas y otros productos también ensayamos la interferencia de especies que son electroactivas en los márgenes de potencial en los que trabajamos normalmente, el ácido ascórbico y el ácido úrico. Esas especies tampoco interferían en la detección. Se estudió también la estabilidad de almacenamiento, trabajando a menos 20 grados centígrados en ambiente seco. Los conjugados permanecían estables durante un periodo que era en torno a los 35 días, y este periodo es relativamente largo, lo que significa que es posible preparar varios conjugados para este inmunosensor, almacenarlos en las condiciones optimizadas previamente y luego construir los inmunosensores a demanda en el momento en que sean necesarios. En este caso aplicamos la configuración desarrollada a la determinación de amilina en muestras de orina y de suero. Como no disponíamos de muestras que tuvieran amilina endógena, lo que hicimos fueron ensayos de recuperación. Los ensayos de recuperación dieron lugar a buenos resultados y además se pudo comprobar que no existía efecto matriz. Para ello lo que hicimos fue comparar estadísticamente las pendientes de las disoluciones patrón y de la orina o el suero en las diluciones previamente optimizadas, observándose que las pendientes eran estadísticamente comparables,
lo que es interesante puesto que permite hacer determinaciones por interpolación directa en el calibrado de patrones sin que sea necesario aplicar métodos de adiciones patrón. En nuestras configuraciones hemos utilizado muy a menudo las micropartículas magnéticas funcionalizadas, que ofrecen muchas ventajas a la hora de preparar este tipo de diseños. Como sabemos, estas partículas magnéticas funcionalizadas presentan un área activa muy elevada, además disponen de funciones diversas, lo que hace que sean muy versátiles, permiten inmovilizar altas concentraciones de biomoléculas, por lo cual pues, es posible alcanzar buena sensibilidad. Se pueden manipular, ya que son magnéticas, por aplicación de un campo magnético, o sea, con ayuda simplemente de un imán. Hacen posible que se puedan separar las etapas de preparación del conjugado y la etapa de detección, y además facilitan la optimización de las condiciones experimentales, disminuyendo además los efectos matriz que pueden ocurrir cuando se analizan las muestras reales. Como ejemplo de la aplicación de este tipo de micropartículas magnéticas, se presentan los resultados que corresponden a la determinación simultánea de factor reumatoide RF y autoanticuerpo antipéptido cíclico citulinado. Los dos son autoanticuerpos que están presentes en el suero de pacientes que tienen alguna enfermedad de tipo autoinmune. Por ejemplo, la que nos interesa a nosotros, que es la artritis reumatoide. Sabemos que la artritis reumatoide es una enfermedad autoinmune crónica que cursa con dolor, hinchazón, inflamación y rigidez de las articulaciones. Hay que decir que de estos dos autoanticuerpos, uno, el factor reumatoide, no es en realidad específico de la artritis reumatoide, porque puede aparecer también en el suero de pacientes que tengan otras enfermedades autoinmunes, pues de tipo de la esclerosis, por ejemplo. Sin embargo, el antipéptido cíclico citulinado pues es un autoanticuerpo más selectivo y además tiene una ventaja, y es que es muy útil para su detección en los estadios iniciales de la enfermedad, lo que permite pues, detectar con un tiempo adecuado la presencia de esta enfermedad, de la artritis reumatoide. Sabemos que el factor reumatoide actúa contra la porción FC de la inmunoglobulina, es un autoanticuerpo frente a la porción FC de la inmunoglobulina G, y por lo tanto lo que hicimos fue utilizar un fragmento de inmunoglobulina G, inmovilizándolo covalentemente sobre micropartículas magnéticas carboxiladas. El anticuerpo que queríamos detectar se hace interaccionar con él y luego se emplea un anticuerpo secundario marcado con peroxidasa, que es lo que nos va a ayudar para hacer posteriormente la detección. Este conjugado se inmoviliza sobre una de las dos porciones activas de un electrodo serigrafiado dual de carbono, y en el otro lado lo que hacemos es construir una configuración similar, pero para el otro autoanticuerpo. Como este autoanticuerpo es un autoanticuerpo antipéptido cíclico citulinado, lo que hicimos fue utilizar el péptido biotinilado que uníamos a partículas magnéticas funcionalizadas con neutravidina. Entonces se hizo interaccionar este conjugado con el autoanticuerpo que queremos determinar, se utilizó un anticuerpo secundario también marcado con peroxidasa y se llevó a cabo la detección utilizando el esquema que empleamos habitualmente, que es el del peróxido de hidrógeno en presencia de peroxidasa, utilizando hidroquinona como mediador. La medida de la respuesta electroquímica se hace a menos 0,20 voltios frente al pseudoelectrodo de referencia de plata, que es el que llevan estos electrodos serigrafiados. Perdón. En esta imagen se muestran algunos de los resultados obtenidos. Se vio que la configuración desarrollada presentaba una elevada selectividad para las dos determinaciones. Aquí destacar también que hay una notable diferencia de magnitud de la corriente entre las respuestas en presencia y en ausencia de los analitos. Las respuestas son de una magnitud de corriente también muy elevada. Se ven los calibrados para las dos configuraciones y algunas de las señales amperométricas obtenidas en los dos casos. Se han destacado algunas características analíticas, por ejemplo, los límites de detección, que son notablemente bajos,
El tiempo de ensayo, que fue breve, unas 2 horas para determinar las dos especies, y el volumen de muestra que se tenía que utilizar, que es bastante bajo, 25 microlitros. Cuando lo habitual cuando se utilizan métodos ELISA es un volumen en torno a los 100 microlitros. Este inmunosensor dual se aplicó a la determinación de factor reumatoide y del anticuerpo antiproteína citulinada en muestras de suero. Empleamos dos controles, un control negativo y un control positivo, un suero de pacientes con la enfermedad artritis reumatoide, y se observa en la tabla que existen notables diferencias entre las concentraciones en ambos controles. Estas diferencias que se aprecian entre ambos controles demuestran claramente que el inmunosensor funciona y que además estas especies son adecuadas para poder detectar esta enfermedad. Hemos utilizado también micropartículas magnéticas funcionalizadas con neutralidina para poner a punto un biosensor que permitía la determinación de autoanticuerpos frente a cadena doble de ADN. Estos autoanticuerpos pertenecen a un grupo de anticuerpos antinucleares, se llaman vulgarmente ANAS, que son activos frente a un tipo de antígenos particular, que es el de, pues, por ejemplo, las histonas, los nucleosomas y las cadenas simples y dobles de ADN. Se observa que aparecen también presentes en los sueros y en otros líquidos biológicos de pacientes que presentan enfermedades autoinmunes y por lo tanto son biomarcadores de estas enfermedades, por ejemplo, de lupus eritematoso sistémico y también de artritis reumatoide, que es la enfermedad que, como he dicho, a nosotros nos interesa. Para poner a punto esta configuración se utilizaron cadenas dobles de ADN biotiniladas que se prepararon a partir de ADN plasmídico humano y se detectaron 3 isotipos de suero en sujetos sanos y en pacientes con artritis reumatoide, empleando para ello una mezcla de inmunoglobulinas humanas marcadas con peroxidasa. De esta manera se configuró un inmunosensor de tipo sándwich en que la detección se realizaba como habitualmente. Aquí aparece el calibrado obtenido para la determinación de estos autoanticuerpos, destacando el intervalo lineal, que es bastante amplio, entre 1 y 200 unidades por mililitro, el límite de detección, que es bastante bajo, de 0,3 unidades por mililitro, y el tiempo de ensayo, que es notablemente breve, 75 minutos, para llevar a cabo la determinación completa. En la tabla se muestran algunos de los resultados obtenidos para la determinación de estos anticuerpos en sujetos sanos y en pacientes con artritis reumatoide. Vemos también algunas de las señales amperométricas, que como vemos pues son bastante diferenciadas en lo que se refiere a las diferentes concentraciones medidas. En la tabla lo que podemos apreciar es que las diferencias de concentración son muy significativas entre los sujetos sanos, con unidades, a veces decenas de concentraciones en unidades mililitro, y sin embargo en los pacientes con artritis reumatoide las concentraciones son del orden de más de 1000 o 2000 unidades por mililitro. Estas diferencias de concentración tan significativas hacen que estos autoanticuerpos sean excelentes biomarcadores de esta enfermedad. Hay una forma muy sencilla de preparar superficies electródicas para la posterior construcción de biosensores electroquímicos, y esto consiste en modificar las superficies electródicas empleando nanomateriales de carbono. Nosotros hemos utilizado ese esquema, esa estrategia de modificación de las superficies con nanotubos de carbono, con grafeno, con otros nanomateriales de carbono, pues bastantes veces. Y en este ejemplo que muestro aquí, lo que hicimos fue preparar una superficie de este tipo para llevar a cabo la determinación simultánea de dos citoquinas, el factor de necrosis tumoral alfa y la interleucina 1 beta. Se trata de citoquinas complementarias que en la bibliografía también habla de que entre ellas ejercen algún efecto sinérgico, pero que actúan en procesos inflamatorios. Casi todas las citoquinas están implicadas en procesos inflamatorios, unas son pro, otras son antiinflamatorias, pero muchas de ellas sirven como biomarcadores de este tipo de procesos.
Para desarrollar esta configuración, lo que hicimos fue partir de un nanomaterial de carbono que nos ha dado siempre muy buenos resultados, que son los nanotubos de carbono de pared doble. Estos nanotubos de carbono de pared doble son muy interesantes desde el punto de vista electroquímico. Son nanotubos que presentan más defectos que los nanotubos de pared simple. En la síntesis de estos nanotubos aparecen estos defectos, pero además muestran un mejor comportamiento electroquímico y se ha demostrado que la funcionalización que se hace normalmente sobre la pared externa de estos nanotubos pues no afecta a las propiedades del cilindro interno, que sigue comportándose con las propiedades típicas de los nanotubos de carbono. Estos nanotubos se funcionalizaron en medio orgánico utilizando una reacción típica de la síntesis orgánica, que es la reacción de Tur, empleando paraminobenzoico en medio nitrito de isoamilo, y el material así fabricado, que es un material con grupos carboxilo, pues una suspensión del mismo se depositó en la superficie de los electrodos, en la parte activa de los electrodos serigrafiados. A destacar en esta configuración, pues en primer lugar que se aplicó a la determinación de estas citoquinas en saliva. Esta muestra, la saliva, nos interesa mucho, la hemos utilizado muchas veces y nos da bastantes buenos resultados, solo que hay que tener en cuenta que la concentración de estos biomarcadores en la saliva es bastante a menudo mucho menor que la que cabe encontrar en suero o en otros líquidos biológicos. La ventaja que tiene utilizar esta muestra pues es que su recogida es no invasiva y además se puede disponer de ella en un volumen relativamente elevado, del orden de mililitros o medio mililitro. Otra característica a destacar en esta configuración es que para aumentar la sensibilidad se utilizó un polímero del conjugado streptavidina peroxidasa que garantizaba una mayor cantidad de corriente y por lo tanto una mayor sensibilidad. Aquí muestro los calibrados obtenidos para estos dos biomarcadores, las características analíticas, destacando que los límites de detección estaban en los dos casos por debajo de 1 picogramo mililitro y sobre todo resaltar que el tiempo de ensayo para la determinación de estos dos biomarcadores fue de 2 horas 30 minutos, cuando empleando el método convencional de inmunoensayo de tipo ELISA se necesitan 4 horas 40 minutos para cada citoquina. También destacar que el volumen de muestra necesario es de 2,5 microlitros, cuando en el ELISA se necesitan por lo menos 100. La selectividad de esta configuración fue también muy buena. La relación entre señales fue también muy elevada y además se demostró que no existía interferencia cruzada, es decir, que ni las citoquinas entre sí ni tampoco los reactivos que se utilizaban para llevar a cabo la determinación interferían a pesar de encontrarse en las dos posiciones inmediatamente juntas de los electrodos serigrafiados, en las posiciones adyacentes. No existía interferencia cruzada y en general entonces podemos decir que existe una excelente selectividad. En este caso, la estabilidad de almacenamiento fue también muy elevada, más que en el caso anterior que he comentado, porque los bioconjugados se mantenían estables durante al menos 40 días, que fue el mayor periodo de tiempo que pudimos estudiar. Aquí entonces cabe otra vez añadir los comentarios que ya he hecho anteriormente en cuanto a la posibilidad de preparar los bioconjugados, mantenerlos en las condiciones adecuadas y después fabricar los inmunosensores a demanda cuando sea necesario. En este caso, muestro los resultados obtenidos en la determinación de las dos citoquinas en muestras de saliva. Aquí utilizamos muestras de saliva de voluntarios. Los voluntarios eran un hombre fumador y una mujer no fumadora. No pudimos extraer consecuencias en cuanto a género y tampoco en cuanto a los hábitos de ambos, porque naturalmente el número de muestras era poco representativo, pero sin embargo sí que vimos que los resultados tenían una alta precisión y que además eran concordantes con los que proporciona el método ELISA, con el fin de ver si en otro tipo de muestras existían efectos matiz. Lo que hicimos fueron ensayos de recuperación en muestras de suero enriquecido y vimos que a diferentes niveles de concentración, para las dos citoquinas, los porcentajes de recuperación eran muy buenos. La técnica del grafting electroquímico también la hemos aplicado habitualmente en nuestras configuraciones.
Y hemos hecho distintos ensayos empleando derivados de aril-aminas y aplicando dos esquemas diferentes para la reacción a través de la cual se modifica la superficie de los electrodos. Esos dos esquemas de reacción se basan, el primero de ellos, en obtener el derivado sal de diazonio de las aminas correspondientes, trabajando en presencia de nitrito sódico en medio ácido y a baja temperatura. Y el segundo esquema se basa en el empleo de etanol en medio orgánico en presencia de perclorato de litio. A continuación de la reacción, lo que se hacen son barridos cíclicos de potencial mediante voltamperometría cíclica en diferentes condiciones. En un caso se barre en el margen de potencial catódico, en el otro caso en el margen de potencial anódico, y al final lo que se obtienen son superficies electródicas modificadas que contienen grupos funcionales aptos para inmovilizar diferentes especies. Por ejemplo, aquí aparecen algunos casos, algunos derivados que sean, o algunos compuestos o incluso partículas que se han inmovilizado de este modo. Utilizamos estas configuraciones, por ejemplo, para incorporar derivados del ácido borónico que luego permiten hacer interacciones con algunos tipos de anticuerpos. También hemos inmovilizado biomoléculas como la estetabidina, nanopartículas de oro e incluso directamente los anticuerpos. En este esquema aparece más detallado la reacción correspondiente a la preparación de sales de diazonio a partir de las arilaminas. Como vemos en esta reacción, se produce la sal de diazonio correspondiente, hay una transferencia de un electrón, se forma un radical por pérdida de nitrógeno y, en consecuencia, una vez que se aplica un barrido de potencial en el margen anódico en el margen catódico, son potenciales de reducción en el margen catódico de potenciales, lo que se consigue es injertar el producto de la reducción de las aminas mediante enlaces carbono-carbono. He puesto aquí, he resumido aquí algunas de las publicaciones más recientes en las que se hace uso de esta configuración. Algunas de ellas las comentaré a continuación. Un ejemplo de utilización del método de electrografting para preparar un inmunosensor electroquímico es el que aparece esquematizado en la imagen, que corresponde a un método que pusimos a punto para determinar la proteína tau en plasma y tejido cerebral de pacientes con enfermedad de Alzheimer. La proteína tau y también los productos que se forman cuando esta proteína se degrada en presencia de determinadas enzimas, pues es un biomarcador excelente para poder detectar la enfermedad de Alzheimer. Nosotros utilizamos electrodos serigrafiados de carbono modificados por grafting con un material muy novedoso que es un dendrímero tridimensional de poliamidoamina con nanopartículas de oro encapsuladas. Para sintetizar este material simplemente se pone en contacto un dendrímero de poliamidoamina de generación 4 con el ácido tetracloroáurico en presencia de un reductor como el borhidruro sódico, y lo que se obtiene pues, es un dendrímero tridimensional con las nanopartículas de oro encapsuladas, que es estructuralmente muy homogéneo, además es biocompatible, presenta una elevada conductividad y además una alta densidad de grupos activos. Una vez obtenido este material, se puede inmovilizar sobre la superficie de un electrodo serigrafiado de carbono mediante electrografting con el ácido paraaminobenzoico y por inmovilización mediante enlace covalente. Y una vez obtenida la superficie correspondiente, se incorporó el anticuerpo de captura específico para la proteína tau, utilizando para ello un reactivo bifuncional como es el glutaraldehído. Se siguieron aplicando las etapas correspondientes al desarrollo de una configuración de tipo sándwich y la detección de la proteína se hizo como habitualmente, con peróxido de hidrógeno en presencia de hidroquinona. Lo importante de esta configuración son los resultados que se obtuvieron cuando el inmunosensor se aplicó a la determinación de esta proteína en plasma y en tejido cerebral de individuos sanos y en pacientes de Alzheimer. El inmunosensor permitió detectar concentraciones de tau a nivel de picogramos mililitro, así como monitorizar las variaciones de concentración entre individuos sanos y en pacientes con esta enfermedad. En la tabla se han recuadrado los resultados correspondientes a las muestras de pacientes con Alzheimer, tanto en plasma como en extractos de proteína de tejido cerebral,
y se observan variaciones significativas de concentración de unas pocas unidades de picogramos mililitro a varias decenas de concentración, y en los individuos sanos, en lo que se refiere a los extractos de proteína de tejido cerebral, la concentración es del orden de unos 200 picogramos mililitro y aumenta a 2 veces y media en el caso de los pacientes con Alzheimer. Los resultados que se obtuvieron en este caso fueron tan buenos que esta configuración se extendió a la detección simultánea de esta proteína y otra proteína biomarcadora de procesos neurodegenerativos, que es la TDP43. Lo que se hizo fue montar otra configuración de tipo sándwich para esta otra proteína, haciendo uso de un electrodo dual, y los resultados obtenidos aparecen publicados en la revista Analytical and Bioanalytical Chemistry del año 2020. Aunque los ejemplos que he comentado se dedican todos ellos a modificar electrodos de carbono, sabemos que el grafting electroquímico también se puede utilizar sobre materiales distintos del carbono. Por ejemplo, nosotros hemos hecho alguna aplicación en la que utilizábamos electrodos de oro. Sabemos que la preparación de biosensores sobre electrodos de oro se basa normalmente en la formación de monocapas de tiol autoensambladas, ese es el método habitual, y es un método simple, es versátil y además permite obtener estructuras empaquetadas y bien organizadas. Lo que pasa es que tiene una limitación y es la falta de estabilidad del enlace oro-tiol, según en qué medio se utilice y según en qué intervalos de potencial se trabaje con estas monocapas autoensambladas. Como alternativa, propusimos el empleo de grafting de arilaminas que dan lugar a la formación de un enlace nitrógeno-oro que es estable y que permite trabajar en un amplio intervalo de potencial. Lo que hicimos fue comparar las dos configuraciones, una basada en el empleo de una arilamina, el ácido 4-aminobenzoico, y otro basado en el empleo del 4-mercaptobenzoico. En el primer caso se utilizaba la técnica de grafting en medio orgánico en presencia de perclorato de litio, haciendo barridos de potencial en el margen anódico, y se obtenía una configuración electródica en que se había formado un enlace nitrógeno-oro. En el otro caso, una vez mantenido este material en medio etanol durante 6 horas, se conseguía una configuración en la que se había establecido un enlace azufre-oro. Estas dos alternativas se aplicaron a la determinación de un péptido, el péptido II, que es una hormona norexígena que tiene efecto saciante, que se libera en el colon tras la ingesta de alimentos y que se ha propuesto como agente terapéutico reductor del consumo de calorías, ya que se ha visto que el apetito se reduce a nivel del hipotálamo, por lo tanto se puede utilizar como este tipo de agentes para reducir el consumo de alimentos y por lo tanto el consumo de calorías. Se utilizó un electrodo serigrafiado de oro de baja temperatura que se sometió a un tratamiento previo, como informaba el fabricante, en medio ácido sulfúrico por barridos consecutivos en voltamperometría cíclica, y este electrodo se utilizó para desarrollar una configuración competitiva, un esquema de inmunoensayo competitivo directo, y aquí se utilizó para llevar a cabo la detección un conjugado de streptavidina fosfatasa alcalina, de manera que el sustrato que se empleaba para la determinación era naftilfosfato, que a través de la reacción enzimática se transforma en un onactol, y finalmente este da lugar por oxidación electroquímica a la benzoquinona correspondiente, que es lo que esta reacción electroquímica es la que nosotros detectamos. La caracterización de las etapas de preparación del inmunosensor mediante la técnica de espectroscopía e impedancia electroquímica, estas etapas en ausencia del antígeno, permitió observar diferencias notables en cuanto a su comportamiento y en cuanto también a la utilidad práctica de las configuraciones desarrolladas. Por ejemplo, cuando se desarrollaba el inmunosensor a partir de la arilamina, se observó que existía una conjugación eficaz de la biotina, del péptido biotinilado y también del conjugado streptavidina fosfatasa alcalina. Esto se pone de manifiesto por la diferencia que existe en los espectros de Nyquist entre las curvas 7 y 8, que corresponden a las dos etapas de conjugación respectivas, y también la diferencia en los diámetros de los semicírculos de Nyquist,
con respecto a la etapa número 6, que es la anterior, la inmediatamente anterior. En el caso de partir del derivado tiol, se observó que la conjugación de estos dos elementos era bastante escasa. Si se observan los espectros, se observa que los espectros 5 y 6, que corresponden a la incorporación de estas dos especies, son prácticamente la misma curva y además no existe una diferencia apreciable con respecto a la curva obtenida en la etapa anterior. Estas diferencias se ponen también de manifiesto en los calibrados correspondientes. Cuando se trabaja con el derivado tiol, se observan corrientes de menor magnitud, el intervalo lineal del calibrado es más corto, hay una reproducibilidad mucho más baja, de un 17% en la desviación estándar relativa, que es un valor totalmente inadmisible, y además los límites de detección alcanzados eran 100 veces mayores. Esto significa que la conclusión que podemos extraer es que el grafting del 4-aminobenzoico es ventajoso cuando se trabaja sobre oro porque se consume menos tiempo y además las características analíticas son indudablemente mejores. Por último, también hemos utilizado los esquemas de reacciones de tipo click para poder desarrollar nuestros biosensores electroquímicos. Entre este tipo de reacciones, que como sabemos se utilizan mucho en la síntesis orgánica, las reacciones más frecuentes son las reacciones de cicloadición ácida-alquino, que están catalizadas por los iones cuproso. Estas reacciones tienen un gran interés para funcionalizar y para inmovilizar moléculas, biomoléculas en nuestro caso, sobre diferentes materiales. Y entre las ventajas que cabe destacar, pues están los elevados rendimientos de estas reacciones, que además no se generan subproductos o estos se generan en una concentración muy baja, que se pueden practicar en medio acuoso y que las condiciones de reacción son moderadas. Paloma. ¿Sí? ¿Quedan 5 minutos? Vale, enseguida acabo. Me queda muy poquito. Bueno, para poder hacer una reacción de este tipo se necesita primero un derivado de tipo alquino y por otro lado un grupo acida. Nosotros lo que hicimos fue utilizar una inmunoglobulina G que alquinilamos utilizando un reactivo que actúa sobre los carbohidratos y luego para introducir el grupo acida lo que hicimos fue modificar, funcionalizar nanotubos de carbono de pared múltiple con este grupo partiendo de nanotubos de carbono carboxilados y un reactivo derivado del polietilenglicol. Y una vez que tenemos los dos grupos, lo que hacemos es la reacción de tipo click en presencia de una sal de cobre 2 con un reductor químico, que es el ácido ascórbico, manteniéndolo en reacción durante 16 horas a 4 grados centígrados y con agitación. Obtenemos ese producto de la reacción, que es el que nos sirve para posteriormente poder desarrollar los inmunosensores. Una de estas configuraciones la aplicamos a la determinación de una quimioquina, la CXCL7, que es un biomarcador de enfermedades inflamatorias, autoinmunes, cáncer de pulmón, entre otras enfermedades. Desarrollamos una configuración de tipo sándwich. Presento aquí el calibrado correspondiente sobre el que se han dispuesto los puntos de la muestra de suero al que se aplicó esta configuración. Como vemos, la concentración de este biomarcador en muestras de suero de pacientes con artritis reumatoide estos niveles son muy elevados, del orden de unas 10 veces superiores a la que corresponde a los pacientes sanos. Como la reacción click convencional requería tiempos de reacción muy largos, lo que se nos ocurrió es sustituir la síntesis química, la reacción en presencia del reductor químico, por una síntesis electroquímica, de manera que las 16 horas que se tardaba en efectuar la reacción convencional se reducen a 5 minutos, que es el tiempo durante el cual se aplica un potencial de reducción de menos 400 milivoltios para transformar el cobre 2 a cobre 1 durante un tiempo previamente optimizado de 300 segundos. Por último, voy a comentar algunas características de algunos esquemas de amplificación que hemos desarrollado en el grupo. Para estos esquemas de amplificación de la respuesta, lo que hacemos es fabricar etiquetas portadoras de anticuerpos de detección, enzimas, mediadores, redos, etcétera, que se utilizan para desarrollar configuraciones de tipo sándwich. Estos se utilizan como conjugados para este tipo de configuraciones. En todas ellas, como se puede ver, pues hemos configurado algunas empleando mediadores redos como el biológeno o material magnético como la magnetita o también Quantum 2 de grafeno. Pues en ellas la elevada carga de bioreactivos pues aumenta la magnitud de la respuesta y se consigue el efecto de amplificación
que es el que se busca. Aquí tenemos algunos ejemplos de desarrollos de inmunosensores, por ejemplo, para la determinación de citoquina TGF-beta1, con los resultados obtenidos que se adecuan a los niveles que cabe esperar en los individuos sanos. Aquí tenemos otro caso, que es en el que se desarrollaron nanotubos magnéticos con anticuerpos secundarios incorporados, que se ve que son magnéticos. En las imágenes de microscopía de transmisión se ve cómo las partículas magnéticas se incorporan a la superficie de los nanotubos. Y en este último caso se desarrolló una configuración dual utilizando para ello quantum 2 de grafeno obtenidos por pirólisis de ácido cítrico, que se aplicó en este caso a 2 biomarcadores de metástasis de cáncer colorectal. En la imagen se muestra una tabla con algunos resultados que permite detectar, que se permite poner de manifiesto que se detectaron fácilmente, perdonar. Bueno, me parece que no es posible seguir. Puedes proyectarla de nuevo si quieres. Sí, compartir. Ahora. Ahí se ve. Ahora, ya. Sí, solamente decir que los resultados obtenidos en la determinación en lisados celulares y en tejidos colorectales normales y tumorales permitieron apreciar diferencias apreciables. Bueno, se pudo encontrar diferencias apreciables en las células metastásicas y no metastásicas, así como en tejidos tumorales y en diversos estadios de la enfermedad. Para terminar, simplemente decir que seguimos trabajando en la misma línea, con distintos tipos de analitos, materiales, diseños y aplicación a muestras completas. Como vais a tener la presentación, esto podéis verlo vosotros. Y por último, nada más que agradecer a todo el personal del grupo que ha estado trabajando incluso durante todo este tiempo de pandemia, haciendo los experimentos para poder conseguir estas configuraciones, así como también a otras personas que no perteneciendo al grupo de investigación, sin embargo, colaboran y ayudan muchísimo en estas tareas, con experimentos, con sus conocimientos, etcétera, incluso en esta época en que hemos tenido Madrid, pues como aparece en el cuadro, completamente vacío. También agradecer a los organismos que nos han financiado la investigación, a los institutos y a las universidades que colaboran con nosotros y finalmente a la Comunidad de Madrid. Y por último, agradecer a todos ustedes la atención recibida. Pues esto es todo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Paloma. A continuación vamos a continuar con la ronda de preguntas. Taha pregunta cuáles son las desventajas del electrografting y si hay otros métodos y por qué hacen un tipo de sándwich. Las desventajas del electrografting. ¿Sí? ¿Me preguntas desventajas? Así es. Sí, las desventajas. El electrografting tiene muy pocas desventajas, pero una de ellas es que hay que cuidar mucho que cuando se produce la reacción de reducción del cobre 2 a cobre 1, evitar por todos los medios la posible interferencia bien de los residuos de cobre 2 que queden sin reducir o bien el cobre 1 que actúa como catalizador, que tiene que quedar fuera de la reacción electroquímica, o bien utilizar un margen de potenciales en el que la señal del cobre 1 no interfiera, si se está trabajando en los barridos de oxidación. El único inconveniente que puede tener este método es la interferencia del ion cobre 1. Perfecto. Y a continuación, Felipe pregunta, dice, hola, tengo dos consultas. Entendiendo la magnitud de corrientes y la forma de construcción de los biosensores, ¿cuáles serían los factores de riesgo para el funcionamiento de estos sensores para sus posibles aplicaciones? Las aplicaciones de los biosensores electroquímicos, pues he comentado algunas de ellas, esas aplicaciones son las que he dicho. El principal inconveniente de los biosensores electroquímicos es el mismo que tienen otros biosensores basados en otras metodologías, y es que el material biológico es poco estable. Entonces, como el material biológico es poco estable, pues duran poco. Entonces, la ventaja de poder preparar varios bioconjugados y después preparar los inmunosensores electroquímicos a partir de ellos, pues es bastante interesante, porque pues ocurre también lo mismo cuando se utilizan otro tipo de biosensores. Por ejemplo,
los medidores de glucosa pues tienen el mismo problema. Las enzimas van en tiras y esas tiras no son estables para mucho tiempo, sino que se estropean con facilidad. Y por eso también que muchas de esas son desechables, ¿no? De los Perdón, estudios. ¿qué muestras son detectables? No, es que he visto que algunos de esos sensores son desechables. Ah, desechables. Desechables, sí. La mayoría son desechables, porque los electrodos que utilizamos son electrodos serigrafiados desechables. Y además, no siempre, pero casi siempre ocurre que una vez que has preparado una configuración de inmunosensor sobre la superficie de un electrodo, pues la forma de recuperar esa superficie es bastante tediosa. Entonces, preferimos utilizar una superficie nueva cada vez. Entonces, eso significa un electrodo nuevo cada vez. Felipe también pregunta de cómo ve usted el futuro de esta nueva tecnología, de los ¿De cuál biosensores. de ellos? ¿De los biosensores Biosensores, electroquímicos? ¿sí? Bueno, pues cada vez se tiene más conocimiento de las prestaciones de estos biosensores electroquímicos. Cada vez hay más personas que se dan cuenta de que son de gran utilidad. Por ejemplo, una ventaja enorme que tienen estos biosensores es que se pueden determinar varios biomarcadores a la vez, cosa que, por ejemplo, con los métodos ELISA, que es lo que normalmente se utiliza en los laboratorios de análisis clínicos, pues no se puede hacer. Entonces, siempre en el caso de tener que detectar con tiempo suficiente el comienzo de una enfermedad, pues es más importante monitorizar 2 o 3 biomarcadores en lugar de uno, porque la información que se obtiene es mucho más relevante. Y eso no solamente en los estadios iniciales, sino también para el transcurso de la enfermedad. Entonces, eso es una enorme ventaja que tienen estos biosensores frente a otras alternativas más convencionales. Muy bien. Y Abraham pregunta, en el caso de los biosensores que funcionan en orina, ¿ha tenido pasivación la superficie por otros analitos, por ejemplo, urea? Pues es que, a ver, nosotros como lo que hacemos es configurar biosensores que son muy sensibles, eso nos garantiza, por un lado, poder detectar analitos a muy bajos niveles de concentración. Eso es muy interesante. Pero también es muy interesante que podemos diluir las muestras varias veces, las veces que sea necesario, para evitar los efectos matriz. No hemos tenido que tratar las muestras de orina desproteinizándolas ni nada parecido a eso. Algunas veces en algún otro método que hemos utilizado sí que tenemos experiencia de tener que desproteinizar la orina, pero no es habitual. Lo normal es que utilicemos orina entera y lo único que hacemos es diluir, igual que la saliva, igual que el suero. No sometemos a las muestras a ningún tratamiento previo. En lo que se refiere al ácido úrico, normalmente, aunque esta especie es electroactiva, ya he visto en algún ejemplo que el ácido ascórbico, el ácido úrico, no interferían en la determinación. Nosotros hacemos determinaciones amperométricas. Estas medidas amperométricas las hacemos mediante el empleo de un mediador redox, que es la hidroquinona, que nos permite medir a un potencial al que evitamos que existan interferencias de otras especies electroactivas. Este potencial de menos 0,2 voltios nos garantiza que otras especies electroactivas no van a interferir. Entonces, el ácido úrico no es problema. Perfecto. Samuel pregunta ¿cuáles son los desafíos del punto de vista del tratamiento y preparación de la muestra biológica? ¿Es posible el análisis directo o se requiere tratar la muestra para su análisis? No, es que un buen biosensor es aquel que permite hacer determinaciones directas en muestras sin necesidad de tratamiento previo. Esto significa, es igual para los biosensores como para lo que se llama sensores electroquímicos. La diferencia entre unos y otros es que los biosensores llevan un material biológico, que es el material que hace las veces como captador de la respuesta para luego transformarla en una respuesta electroquímica. Pero un buen sensor, en general, biosensor o no, tiene que ser capaz de hacer medidas reproducibles directamente sobre las muestras sin que éstas sea necesario aplicarles ningún tratamiento previo. O sea que no tiene que haber tratamiento y tampoco tiene que haber interferencia por parte de otros componentes de las muestras. Es decir, que la especificidad o la alta selectividad es una característica
que deben tener todos los biosensores, y todos los sensores electroquímicos en general y todos los sensores basados en cualquier técnica. Por eso muchas veces hablan de sensores electroquímicos cuando en realidad deben decir electrodos modificados, porque no todos los electrodos modificados cumplen las características de ser un verdadero sensor, ya que la mayoría de ellos no se pueden utilizar directamente para hacer medidas en muestras sin necesidad de tratamiento previo. Esa es una característica esencial. Bien, y la última pregunta, Marcela pregunta, ¿cuál es la reproducibilidad de los sensores desechables, sobre todo en el tratamiento de las muestras reales como suero u otros fluidos biológicos? Como son electrodos desechables, nosotros lo que hacemos es utilizar cada vez un electrodo. Entonces, lo que es el material electródico es bastante reproducible. A veces nos hemos encontrado con problemas de que las cajas de electrodos que nos proporcionaban los fabricantes mostraban algunas diferencias entre ellas, pero por lo general en un mismo lote no encontramos ninguna diferencia significativa entre la forma de medir de cada uno de los electrodos. En lo que se refiere a nuestras medidas, pues las evaluamos estadísticamente, utilizando para ello pues tanto muestras patrón o disoluciones patrón, perdón, como las muestras. Lo que hacemos son medidas repetidas con distintos electrodos, eso sí, para ver si efectivamente los resultados que obtenemos son reproducibles. Y normalmente obtenemos valores de la desviación estándar relativa que son inferiores al 5%, tanto en las muestras como en las disoluciones patrón. Perfecto. Con eso finalizamos la ronda de preguntas. Agradecemos nuevamente la participación de la investigadora Paloma. Y continuamos con la siguiente sesión. Susana, ¿tú Pues lo presentas? muchas gracias Sí. a todos. Muchísimas gracias, Paloma, Gracias. por tu presentación. Bien, vamos a presentar a nuestro próximo ponente. En esta ocasión contamos con el doctor Rodrigo Segura, quien actualmente es académico del Departamento de Química de los Materiales de la Universidad de Santiago de Chile. Su formación fue en la Pontificia Universidad Católica de Chile y sus líneas de investigación se centran principalmente en química analítica, análisis instrumental y electroanálisis. Actualmente es miembro de la International Society of Electrochemistry. Es revisor de revistas internacionales tales como el Journal of Applied Electrochemistry, el Journal of Hazardous Materials, el International Journal of Electrochemistry Modern, entre otras. Es miembro del Comité Académico Nacional, Olimpiadas Chilenas de Química, y por supuesto que es miembro de la Sociedad Chilena de Química, División de Química Analítica y Ambiental, entre otras cosas. Agradecemos enormemente su presencia en nuestro webinar y le cedemos el tiempo. Muchas gracias por la presentación. Voy a poner, he participado ya en la Escuela de Electroquímica desde su origen y encantado de estar nuevamente en esta oportunidad. Voy a compartir pantalla con mi presentación. ¿Ya? El tema que yo les voy a hablar es electrodos modificados con nanomateriales para la determinación de metales pesados. En general, esta es una línea de investigación que llevamos hace un buen tiempo atrás en el laboratorio. Hemos tenido resultados bastante interesantes y buenos. Y antes de introducir los resultados que hemos tenido, quiero ver la motivación que nos lleva a hacer esta línea de investigación. Sin duda, en muchos lugares del mundo, y específicamente en Chile, nos encontramos con noticias como la que vemos ahí, que sale publicado en el diario de la Universidad de Chile: contaminación por metales pesados, la amenaza silenciosa que complica una zona del norte del país de Chile. Estudio identificó 19 tipos de metales pesados en el aire de Antofagasta,
En la zona de la quinta región hay una zona de sacrificio que está altamente contaminada y que se debe en parte a metales pesados, entre otros componentes. Acá vemos un anuncio del diario, una publicación en un diario, en que muestra que hay una contaminación de metales pesados, recursos hídricos. Y acá también tenemos otro anuncio en el diario que habla de la contaminación de metales pesados tanto en suelos. Y finalmente hay un estudio en que se relaciona la contaminación por metales pesados y que están directamente relacionados con ciertos tipos de cáncer y que se han dado en una gran cantidad en una zona determinada por las personas que están expuestas a estas concentraciones de metales. En general, cuando nosotros hablamos de metales pesados, generalmente nos referimos a los metales de transición y a la familia de los lactánidos o tierras raras, que algunos de ellos son oligoelementos o metales esenciales que tienen alguna propiedad o actividad biológica conocida, pero que a partir de cierto umbral de concentración se transforman en tóxicos, y algunos de ellos pueden ser el cobre, el níquel, el hierro, que son oligoelementos o elementos esenciales, y otros compuestos que no tienen actividad biológica conocida, y son tóxicos en todo rango de concentración. Es por esto que debido a las actividades antropogénicas y actividades naturales, antropogénicas como la industria, la minería, la agricultura, alteran las concentraciones normales de metales en los sistemas acuosos, en los suelos, en los aires, en los alimentos, etc. Y la problemática que tienen los metales pesados es que estos no se degradan, se bioacumulan en el medio ambiente y en los seres vivos, y pueden ejercer sus efectos tóxicos tanto al medio ambiente como en la salud de las personas. Un ejemplo de esto son la disminución del crecimiento en las plantas, daños oxidativos. En los seres humanos tenemos efectos negativos en el tracto respiratorio, en el hígado, hueso, sistema nervioso central. Hay expresiones genéticas defectuosas que también están relacionadas mucho con cánceres y esterilidad masculina. Es por eso que organismos internacionales y nacionales de cada país establecen límites máximos permitidos en distintas matrices, ya sea suelo, agua o aire. Sin embargo, no existen normativas para todos los tipos, para todos los metales o iones metálicos presentes, sino a los más comunes. En Chile, entidades que se preocupan de regular el contenido, tenemos la DGA, Dirección General de Agua, el Ministerio de Agricultura, el Instituto de Salud Pública, etc. Como se regulan estos compuestos, generalmente ejercen efectos tóxicos a bajas concentraciones cuando se exponen a periodos largos de exposición. Requieren de técnicas que me permiten a mí determinar concentraciones de metales a nivel del ppb, ppt, y para eso tenemos técnicas espectroscópicas como el plasma acoplado inductivamente con detección de masa, el plasma acoplado inductivamente con detección óptica, y tenemos las técnicas de espectroscopía de absorción atómica en su modalidad de llama, horno de grafito o generador de hidruro, generalmente para determinar algunos metaloides, que si bien son técnicas bastante robustas, que me permiten llegar, son sensibles, me permite llegar a límites de concentraciones relativamente bajos, el orden del ppb y ppt, son de alto costo. Y la otra problemática que tienen estas técnicas es que la muestra tiene que llegar al laboratorio, ser procesada y para poder ser analizada. Por otro lado, tenemos todas las técnicas electroanalíticas, dentro de la gran cantidad de técnicas electroanalíticas, vamos a ver que también son robustas
me permiten llegar a concentraciones extremadamente bajas, del orden del ppb y ppt, y la ventaja que tiene esta es que son miniaturizables y se pueden llevar al lugar de la muestra en vez de llevar la muestra al laboratorio y hacer el análisis. Cuando nosotros entramos a las técnicas electroanalíticas, están enmarcadas dentro de un gran área que es la electroquímica. Y dentro de la electroquímica las podemos clasificar o dividir en distintas áreas. Una es la iónica, la energética, que es donde están las pilas primarias, secundarias, combustibles, la cinética electroquímica, la corrosión y analítica, donde está la parte de electroanálisis. ¿Qué es lo que buscamos nosotros en la parte electroanalítica? Determinar la concentración de algún analito en una matriz determinada o estudiar equilibrios en solución. Generalmente, estas técnicas electroanalíticas son complementarias a otras técnicas instrumentales, pero como toda técnica electroanalítica tiene sus ventajas y desventajas. Una de las ventajas es que tiene una alta sensibilidad y selectividad. La instrumentación es relativamente de bajo costo. En general, a partir de unos $5.000 uno puede tener un equipo que me permita desarrollar o medir o cuantificar iones metálicos utilizando técnicas electroanalíticas. En cambio, las técnicas espectroscópicas, estamos hablando del costo por sobre los $40.000 hacia arriba. Aporta información de actividad y especiación. Es importante que es una de las pocas técnicas que te permite hacer estudios de especiación, diferenciación entre estado de oxidación. Por ejemplo, en el caso del arsénico, que es un metaloide, me permite diferenciar el arsénico 3 del arsénico 5, y la toxicidad del 3 es distinta al arsénico 5. También aporta información cinética. Algunas de estas técnicas no son destructivas y se pueden adaptar para la determinación de otras, ser como detectores en cromatografía líquida o en sistemas de flujo en continuo. Y también permite el desarrollo de sensores electroquímicos. Pero la problemática es que a veces la respuesta en función de la concentración a veces no es tan simple y requiere gente que sepa de química y de electroquímica para tener sacar una conclusión adecuada. Es solamente para sustancias o compuestos que son especies electroactivas. Y si no son electroactivas, se puede usar una derivatización para que formemos un complejo, por ejemplo, con ion metálico, y esto se pueda reducir o oxidar y lo podamos determinar. Sin embargo, uno de los grandes problemas es la contaminación de la superficie electródica, ya sea por compuestos orgánicos o absorción electródica de otros compuestos que van disminuyendo los sitios activos en la superficie electródica. Y también algunas dificultades de la automatización en algunas técnicas. Nosotros en el laboratorio generalmente trabajamos con celdas tradicionales, con una celda de electroquímica de teleelectrodo, en la cual tenemos un electrodo de trabajo, un electrodo de referencia y un electrodo auxiliar. La determinación de metales, generalmente las técnicas más utilizadas son la voltamperometría de resolución anódica y voltamperometría de resolución absortiva. Y es la que utilizamos nosotros en el laboratorio para la determinación de iones metálicos. Me explico un poco en qué consiste la técnica de voltamperometría de resolución anódica. Consiste en aplicar un potencial. Hay una etapa de preconcentración del analito, en el caso de iones metálicos, en la cual yo me pongo un potencial tal y por un tiempo determinado para que ocurra la reducción del ion metálico en la superficie del electrón. Esta etapa la ayudamos con agitación para que el transporte de masa sea por convección y por difusión. ¿Por qué? Porque queremos que llegue rápidamente a la superficie del electrón. Una vez que terminamos la etapa el tiempo de preconcentración depende un poco de la concentración del analito. Si está muy diluido va a requerir tiempos más largos y si está más concentrado va a requerir tiempos de preconcentración menores.
Una vez que terminamos la etapa de preconcentración del analito, viene una etapa en que paramos la agitación y luego aplicamos un barrido de potencial. El barrido potencial que aplicamos generalmente nosotros en el laboratorio es un barrido de onda cuadrada y que barre el potencial hacia potenciales más positivos, produciendo la oxidación de la especie que está en la superficie del electrodo. Y obtenemos voltamperogramas, como el que vemos acá, en que se ve la respuesta en función de la concentración. A medida que va creciendo la concentración, obtenemos respuestas en corrientes mayores. Si bien hay otro proceso, otra técnica que es la voltamperometría de absorción, en que consiste en acumular el analito sobre la superficie mediante interacción electrostática. Para eso generalmente formamos complejos con iones metálicos que no son electroactivos y los pegamos mediante interacción electrostática sobre la superficie del electrodo. ¿Cómo lo hacemos? Aplicamos un potencial y un tiempo determinado el electrodo generalmente se polariza, adquiere carga y mediante interacción electrostática se pega a la superficie del electrodo el analito. Luego aplicamos un barrido también de onda cuadrada y obtenemos voltamperogramas de igual características que el que tenemos acá. El electrodo por excelencia para la terminación de iones metálicos fue el electrodo de mercurio, en todas sus dimensiones, tanto el de fil de mercurio como de gota colgante de mercurio o como el electrodo tradicional de gota continua del electrodo de mercurio. ¿Por qué? Porque el electrodo de mercurio tenía una ventana electroquímica hacia potenciales negativos bastante amplia. Y además que la superficie del electrodo era renovable y totalmente reproducible. Sin embargo, por regulaciones medioambientales y ocupacionales, este electrodo empezó a quedar en desuso debido a la toxicidad que tiene el mercurio. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Empezamos a utilizar electrodos sólidos para la determinación de iones metálicos, como los electrodos que tenemos acá, carbón vitrio, platino, oro, bismuto, etc. Estos electrodos se utilizaban finalmente en celdas tradicionales o en celdas de flujo, que era para el sistema FIA o detección en HPLC. Y actualmente lo que se está utilizando mucho son los electrodos serigrafiados, en que tengo la celda electroquímica en una pequeña plaquita donde tengo electrodo auxiliar, electrodo de trabajo, electrodo de referencia y los contactos electrónicos. Sin embargo, la respuesta para la determinación de metales no era siempre óptima utilizando este electrodo. Y es por esto que se empezaron a utilizar electrodos. Quiero sacar una cosa. Me quedo pegado al computador. Se empezaron a usar electrodos modificados. ¿En qué consiste el electrodo modificado? En que los electrodos sólidos, que no tenían un traductor electroquímico sin elementos de reconocimiento, se empezaron a agregar compuestos que ayudaran a mejorar la respuesta electroquímica y la detección de metales, o que actuaran de forma específica con algún ion metálico, y le proporcionaban una selectividad. Cuando nosotros modificamos un electrodo, lo modificamos con tres objetivos fundamentales: facilitar la transferencia de carga electrodo-solución, lo que le llamamos electrocatálisis, acumulación selectiva de los analitos, preconcentración, o permeación selectiva de los analitos. Se pueden cumplir los tres requisitos de la modificación, o bien algunos de ellos. ¿Qué agentes modificadores se pueden utilizar? Como vimos en la presentación anterior, todo lo que sea con compuestos biológicos da origen a los biosensores, y puede ser ADN, biomoléculas. Nosotros en el laboratorio trabajamos generalmente con agentes modificadores más bien químicos, no biológicos.
Y para eso se pueden utilizar nanotubos de carbono, de pared simple, múltiple pared, compuestos macrocíclicos que forman complejos de inclusión anfitrión-huésped y que le da selectividad a nuestro electrodo, nanopartículas de carbono, nanocuernos de carbono, cuantos 2 de grafeno, óxido de grafeno, nanopartículas de oro o nanopartículas metálicas en diferentes estructuras anisotrópicas. Pueden ser, por ejemplo, nanopartículas de oro, esféricas, estrellas, prismas, etc. También, como les decía, se pueden modificar con compuestos de interés biológico y da origen prácticamente a los biosensores, donde básicamente la detección es vía amperométrica y no voltamperométrica. Para preparar el electrodo modificado, que me queda pegado. Para modificar el electrodo tenemos varios mecanismos. Nosotros trabajamos fundamentalmente con procesos de sorción, en la cual hay una fisisorción, el analito o el modificador queda fisis absorbido sobre la superficie, o quimisorción mediante la modificación técnica SAMP. También hay modificaciones covalentes, como los electrografting con las sales de diazonio, en que se queda pegado, se forma un enlace covalente entre el modificador y la superficie del electrodo. Y lo otro es utilizar remediadores redo, polímeros conductores, ya sea que se unen covalentemente o que han fisisorbidos sobre la superficie del electrodo. Estos polímeros pueden ser catiónicos, aniónicos, ionóforos, o formar los famosos compósitos, que son polímeros conductores que tienen modificadores que no son tan conductores. Cuando modificamos el electrodo mediante el tipo de fisisorción, es relativamente simple y sencillo hacer este tipo de modificaciones. Basta con el método más tradicional que usamos nosotros, es la técnica de drop coating, que consiste con una micropipeta, agregamos una gota sobre la superficie del electrodo y evaporamos el solvente. Finalmente lo ponemos en una estufa y evaporamos el solvente, o lo dejamos a temperatura ambiente. Otro método es el dip coating, en el fondo sumergir el electrodo en la solución, sacarlo, y algunos lo centrifugan para que sea lo más homogéneo posible. Por lo tanto, la modificación de los electrodos es relativamente sencilla y nosotros actualmente estamos tratando de hacer fijaciones covalentes, que después los voy a explicar, pero vamos a ver varios resultados experimentales que nosotros hemos publicado, en que se hace mediante fisisorción y utilizando la técnica fundamentalmente de drop coating. Acá vamos a ver uno de los primeros trabajos que nosotros logramos publicar, que es el desarrollo de el sensor electroquímico para la determinación de selenio usando electrodos modificados con nanopartículas. El objetivo era, teníamos una superficie de electrodo carbón vitrio, la modificábamos con nanopartículas de oro y luego hacíamos la determinación o buscamos las condiciones para la determinación de selenio. Y encontramos una respuesta que era bastante proporcional a la concentración del selenio. Pero ¿qué hicimos en este estudio? Quisimos comparar, cómo era comparar dos tipos de formación de nanopartículas de oro. Una vía electroquímica y la otra síntesis química. Para la síntesis química, para electroquímica, lo que se usa es una sal de cloro áurico, nos ponemos un potencial menos 0,8 y ponemos un tiempo de 60 segundos a electrolizar para que ocurra la reducción del ácido tetracloro áurico y se formen nanopartículas. Por el otro lado, teníamos el método químico, en que teníamos también el mismo sustrato, tetracloro áurico, CTAB, y mediante la adición de un reductor, como el borodiuro de sodio, formábamos el nanopartículas de carbono.
Este experimento se evidenciaba por un cambio de color, en la solución era amarilla, se tornaba un color rojo naranjado, y que después que teníamos preparadas las nanopartículas, usando la técnica de drop cutting, tomamos una alícuota y la pegamos en la superficie del electrodo, evaporamos y las nanopartículas quedaban disolvidas. ¿Ya? ¿Qué hicimos en este trabajo? Primero teníamos que demostrar que la modificación del electrodo había nanopartículas, tanto en la síntesis electroquímica como en la síntesis química. Y para eso, ¿qué hicimos? Mediante técnicas de microscopía de fuerza atómica, medimos la superficie del electrodo. Y podemos ver cómo está modificada la superficie de carbón vitrio con las nanopartículas de oro, tanto química y electroquímicamente. Y podemos demostrar que sí está modificado el electrodo. También complementamos estos estudios con microscopía de barrido electrónico, donde podemos ver me quedo pegado. Podemos ver cómo están distribuidas las nanopartículas sobre la superficie del electrodo del carbón vitrio, estimar el tamaño de las nanopartículas, y también mediante la espectroscopía de energía dispersiva de rayos X, EDS, podemos ver la composición química de la superficie del electrodo. Tiene un 95% y un 4,45% de oro. El tamaño, ¿qué diferencia encontramos? Que con la síntesis electroquímica, el tamaño de las nanopartículas eran cercanos a los 80-70 nanómetros, en cambio con la síntesis química era de alrededor de los 10 nanómetros. Después, una vez que modificamos el electrodo, también hicimos una caracterización mediante voltametría cíclica, en la cual podemos ver aquí cómo es la respuesta del electrodo de carbón vitrio, sin modificar, y cuando se modificó con nanopartículas obtenidas vía electroquímicamente. Se ven los picos de la oxidación de los óxidos de oro para continuar con la reducción de los óxidos de oro para formar óxido oro cero. Vemos que el comportamiento es similar en ambos electrodos, tanto preparar las nanopartículas con vía electroquímica como la electroquímica. Después, ¿qué es lo que hicimos? Empezamos a ver cómo era la respuesta de los electrodos frente a una concentración de 50 ppb de selenio. Y aquí vemos el voltamperograma del selenio de 50 ppb y que tiene una respuesta bastante similar a la de vía electroquímica. ¿Qué es lo que hacemos después posteriormente? Optimizamos parámetros tanto electroquímicos como químicos que pueden influir en la señal del selenio. ¿Qué buscamos? Obtener la mejor señal posible para poder terminar concentraciones mucho más bajas de selenio. Y una de las variables que se estudia es el potencial de depósito. Uno va varía el potencial desde 0,2 hasta -1 y ve que va aumentando la señal y luego se mantiene más o menos constante, que es la respuesta que nosotros esperamos. ¿Ya? Después evaluamos el tiempo de depósito. ¿Cuánto tiempo le damos de preconcentración a nuestros electrodos modificados para que se deposite selenio en la superficie del electrodo? Y vemos que generalmente la respuesta electroquímica es, a medida que nosotros vamos aumentando el tiempo, la respuesta en corriente va aumentando. En general, se llega a un plató. ¿Por qué? Porque la respuesta genérica es que llegamos a un plató porque se saturan los sitios activos del electrodo. Y por lo tanto, por más selenio que agregue más tiempo, no va a haber sitios activos donde se pueda depositar.
También comparamos un parámetro electroquímico que es la frecuencia de la técnica de barrido de onda cuadrada, y el que establece que a medida que aumenta la señal, aumenta la frecuencia, aumenta la señal o la respuesta electroquímica del sensor. Pero aquí hay que tener cuidado cuando se trabaja con las frecuencias, porque a veces el PIC se empieza a deformar. Si bien aumenta la señal, el PIC empieza a ensancharse y pierde la simetría como característica del electrodo. Una vez que tenemos los parámetros óptimos para la determinación, lo que procede a hacer curvas de calibrado y determinar parámetros analíticos. Por ejemplo, acá vemos la respuesta que hay de electroquímica, los voltamperogramas con concentración de selenio que va desde 10 a 50 ppb y de acá de 5 a 55 ppb. Nos da un rango lineal entre 10 y 50 ppb con electrodos electroquímicos y con la síntesis química de las nanopartículas entre 5 y 55, alcanzando el límite de detección cercano a los 0,1 ppb. Estos electrodos lo evaluamos después con material de referencia certificado, en que sabemos que la concentración es tal y nos da porcentajes de desviación estándar relativamente buenos y aceptables desde el punto de vista analítico, bajo el 10%, y que nos establece que la metodología es válida para la determinación de selenio. ¿Qué hicimos después? Determinamos una muestra real de agua, en la cual analizamos mediante una técnica de ICP óptico y determinamos que no tenía selenio, y lo cual dopamos la muestra de agua de mar con 20 ppb de selenio y lo estudiamos por los distintos electrodos. Encontramos, y estos resultados fueron chequeados por ISP óptico y comparamos los resultados. Encontramos que por voltametría de onda cuadrada, cuando se usaron electrodos electroquímicos, tuvimos una recuperación del 94,14%, y cuando usamos la síntesis química de las nanopartículas, tenemos una recuperación cercana al 99,81%. ¿Ya? Una de las explicaciones por tener mayor recuperación podría ser aplicado al tamaño de las nanopartículas, que eran mucho menor, prácticamente eran de un tamaño promedio de 10 nanómetros, y eso me confiere una gran área superficial y me daría una mayor posibilidad de recuperación. Lo que hacemos posteriormente es comparar nuestros métodos con los métodos reportados y vemos si estamos bien, en qué contribuimos con respecto a lo que está publicado. Acá nos comparamos con distintos métodos reportados y nosotros vemos que el rango lineal entre 15 y 55 están en términos intermedios con limitación cercano a 0,17, y vemos que en las distintas matrices en las que ha sido aplicado este tipo de electrodo. Otro trabajo que nosotros utilizamos que fue publicado recién este año, fue la determinación de cadmio y plomo en moluscos bivalvos mediante la utilización de quantum 2 de grafeno y un polímero conductor que es el neifio. ¿Ya? La síntesis de los quantum 2 fue mediante la pirólisis incompleta del ácido cítrico, en la cual nosotros pusimos a 200 grados Celsius por 30 minutos, se produce la pirólisis incompleta del ácido cítrico, y obteníamos la obtención de los quantum 2 de grafeno. Esto, quantum 2 lo mezclábamos con un polímero y depositábamos una gota y evaporábamos solvente. El polímero es un intercambiador iónico y también le da estabilidad a los quantum 2 para que se queden absorbidos sobre la superficie del electrodo. Como siempre, hay que caracterizar siempre los nanomateriales que vamos a utilizar, y lo primero que hicimos fue ver los grupos funcionales mediante un IR,
Luego estudiamos la espectroscopía, utilizamos espectroscopía UV visible para caracterizar los quantum dots. Aquí podemos ver que el ácido cítrico no presenta banda de absorción en la región entre 300 y 800 nanómetros. Después que se hace la descomposición térmica del ácido cítrico, vemos que aparece una banda que es debido a las transiciones N-pi asterisco de los quantum dots. Y una de las características de los quantum dots es que presenta un confinamiento cuántico que le presenta fluorescencia, que es distinto a los otros materiales carbonosos que no presentan fluorescencia. Acá vemos el espectro de fluorescencia, de excitación y emisión, y luego medimos con TEM de alta resolución el tamaño de las nanopartículas y de los quantum dots y cómo quedaban distribuidos en la superficie del electrón. Y mediante microscopía de barrido electrónico podemos ver acá la superficie del electrodo de carbón vitrio, la superficie modificada con el Nafion, que es este polímero, y finalmente la modificación del Glassy Carbon con quantum dot Nafion, que se ve una estructura polimérica bastante porosa debido a los quantum dots. Esto después lo caracterizamos mediante voltametría cíclica usando mediador redox, ferro-ferrocianuro, en que comparamos cómo era la respuesta al electrodo Glassy Carbon, que en el caso negro, después Glassy Carbon Nafion, y se observa una disminución del pico de la oxidación y reducción del ferro-ferrocianuro, que se atribuye a que el Nafion presenta estructuras fluoradas que tienen carga negativa y repelen la transferencia de carga y la transferencia de masa del ferro-ferrocianuro. Por lo tanto, se produce una disminución de la corriente. Pero al incorporar el quantum dot, aumenta la respuesta en corrientes del mediador redox. Teniendo caracterizado el electrodo y los nanomateriales, procedimos a evaluar cómo era la respuesta con respecto al plomo y al cadmio en distintos buffers. Y vemos que en los buffers nosotros los usamos como electrolitos soporte y trabajamos con distintos buffers y vemos que la mejor respuesta electroquímica es la de la formación cuando trabajamos con un buffer fosfato. Y este es el buffer que elegimos para esta determinación. Luego determinamos la concentración ideal de Nafion para la modificación del electrodo. Lo importante aquí es tratar de formar monocapas de Nafion y no formar multicapas, porque eso perjudica la determinación de plomo y cadmio. Y encontramos que tanto para el plomo como para el cadmio, la concentración óptima es 0,5 porcentaje peso-peso de Nafion. Luego se estudia generalmente el efecto del pH, a pH ácido. Ocurre generalmente también un problema que es la descarga de hidrógeno en la superficie del electrodo, así que hay que tener cuidado cuando se trabaja con el pH. Y a pH muy ácido y muy alcalino ocurre generalmente la hidrólisis o formación de complejos hidrosilados de los iones metálicos. Aquí evaluamos el efecto del potencial de preconcentración, en la cual va variando, variamos el potencial de -1 hasta -1,6, generalmente aumenta a medida que se haciendo más negativo, pero podemos alcanzar un potencial tal en que ocurre la reducción generalmente de hidrógeno y que me produce interferencia en la medida. Y acá tenemos el efecto del tiempo de acumulación. A medida que aumenta el tiempo, aumenta la respuesta en corriente, y lo único que espera es llegar a un plató donde se alcanza la saturación de los sitios activos del electrodo. Luego evaluamos la performance del electrodo y tratando de ver si hay una contribución de la modificación. Y vemos que la señal, por ejemplo, para el plomo y cadmio se incrementa. Es más notorio en la respuesta
Cuando yo comparo el electrodo de carbón vitrio, la respuesta en corriente para el cadmio, y con el electrodo modificado se incrementa notoriamente la señal. Pero para el plomo, que es un poquito más voluminoso y más grande, el incremento no fue fue cercano a un 50% más. ¿Qué hacemos después? Nosotros hacemos curvas de calibrado como la que vemos acá, donde tenemos los voltamperogramas, que nos permitió tener un rango lineal entre 20 microgramos por litro hasta 200 microgramos por litro de plomo y cadmio, y después estudiamos efectos interferentes de distintos iones metálicos presentes en solución, en la cual lo hacemos a dos rangos de concentración, a una concentración de 10 ppb y de 100 ppb. Mantenemos una concentración constante de nuestro analito y vemos si hay una variación en la señal, ya sea aumentándola o reduciéndola. Se considera que no interfiere cuando la señal no varía más del 10% con respecto al inicial. Encontramos que la mayoría de los compuestos que tenemos acá, que estudiamos interferentes, no eran interferentes en la determinación de plomo y cadmio. Como siempre, cuando desarrollamos métodos analíticos, tenemos que chequear parámetros analíticos para validar la metodología. Y esto es medir la exactitud. Para eso usamos un material de referencia y que nos dio valores bastante similares a los que certificaban. Y estos nos chequeamos nosotros generalmente cuando tenemos un método de exactitud. Los valores aplicamos el test de Student para validar los resultados mediante tratamientos estadísticos. Vemos que la reproducibilidad del electrodo es bastante buena. Esto consiste en hacer una set de electrodos y ver la respuesta que hay en electroquímica de cada electrodo. Y finalmente lo aplicamos a muestras de almejas, que son Venus antiguas, Mesoderma donacium, que son las machas, las cuales fueron liofilizadas y luego digeridas con un digestor de microondas y analizadas tanto por ISP como por la técnica propuesta por nosotros. Encontramos que la respuesta por ISP se encontró 10.40, en la técnica de onda cuadrada 10.93, en las otras muestras 9.20, 8.89, nos da regresiones inferior al 5%, que lo consideramos desde el punto de vista analítico bastante buena y aceptable. Otro de los electrodos trabajos que hemos publicado es trabajar con compuestos de inclusión molecular, como son los compuestos organometálicos con éteres corona. ¿Bien? Esto nos asociamos con el laboratorio de organometálica dirigida por el doctor Fernando Godoy. Ellos sintetizaban estos tipos de compuestos y nosotros los probamos desde el punto de vista analítico a ver si podían funcionar como sensores, ya que las coronas forman compuestos de inclusión molecular con iones metálicos. Y encontramos que había una respuesta bastante selectiva con respecto a cobre y desarrollamos un método analítico para la determinación de cobre en distintas muestras. Los compuestos, el modificador se sintetizó en el laboratorio de organometálicos del doctor Fernando Godoy y fueron caracterizadas por resonancia magnética nuclear, se tomó el espectro de masa y llegamos a la conclusión, se determinó el porcentaje de pureza, el rendimiento de la reacción y llegamos a un compuesto bastante puro que se modificó mediante obtenido el modificador, se hizo una suspensión de ese modificador y mediante la técnica de drop cutting, se modificó el electrodo. Y aquí tenemos la respuesta de un electrodo aquí en la línea del blanco, cuando utilizamos un electrodo de carbón vitrio desnudo, y cuando lo modificamos con este compuesto organometálico, vimos que se incrementó la señal notoriamente.
notoriamente. ¿Qué pasa? Que después continuamos. De nuevo pues, comenzamos a optimizar los parámetros químicos y electroquímicos, como la concentración del modificador, el pH, el potencial de acumulación, el tiempo de acumulación. Y buscamos las condiciones óptimas para tener la mejor señal posible. Luego, determinamos los parámetros analíticos para una validación y primero hacemos una curva de calibrado. Con la curva de calibrado nosotros determinamos rango lineal, evaluamos repetibilidad, reproducibilidad y también determinamos la exactitud del método, que para lo cual se utilizó un material de referencia, que es una muestra de agua, y que me certifica la concentración de cobre y nos da el resultado bastante bueno. Y finalmente aplicamos esta metodología a la determinación de un ring minero, y en la cual se detectó que tenía 140,2 miligramos por litro de cobre, y nosotros, mediante técnicas de onda cuadrada, determinamos 143,7, obteniendo un porcentaje de recuperación del 102,5%. Al igual que siempre, nos comparamos con lo que está reportado en revistas y vemos si tenemos una buena contribución o una mala contribución y nos comparamos con ello. Este otro trabajo también es un trabajo que se hizo en cooperación con el grupo de investigación del Dr. Fernando Godoy, en la cual se sintetizó un citranil, un compuesto calizareno, y se utilizó también para modificar el electrodo, y se determinó la concentración en muestras de ostras, almejas y machas o mejillones, como le dicen algunos, y se obtuvieron resultados bastante buenos con un rango lineal hasta 180 microgramos por litro. Estamos hablando de 0 a 180 ppb. La síntesis de los compuestos, se mezcla un compuesto y sostiene el compuesto modificador. Este se caracteriza finalmente por técnica de resonancia magnética nuclear, el espectro de masa, difracción de rayos X. Tenemos la estructura estructura cristalina del modificador, y luego se optimizan los parámetros químicos y electroquímicos de la medida. Aquí de nuevo pH, concentración del modificador, el potencial, el tiempo de acumulación. Aquí fíjense que uno va aumentando la señal con respecto al tiempo, y llega a un plató donde se saturan los sitios activos del electrodo modificado. Aquí vemos cómo se va incrementando la señal con respecto al modificador. Usamos el Glacis Carbon, después el Glacis Carbon con el calizareno, y después con el complejo organometálico calizareno, y obtenemos una señal mucho mejor, más definida y mucho mayor. Y esto nos permite incrementar la concentración. Se realizó las curvas de calibrado, vemos la reproducibilidad o las número de repeticiones del análisis, y vemos que es bastante estable el electrodo. El electrodo, a diferencia de en general los sensores o biosensores, lo utilizamos para múltiples medidas. Generalmente hacemos todas las medidas mediante, para construir con un solo electrodo. La curva de calibrado se hace con un solo electrodo y la respuesta es bastante estable. Acá nos comparamos con distintos materiales de referencia certificados, tanto de muestras de agua como muestras de mejillones certificadas, y evaluamos nuestros resultados con una muestra de ostras y almejas, y obtenemos resultados bastante reproducibles, con un error cercano inferior al 6%, que nos da cuenta de que es una técnica bastante robusta y un método bastante reproducible. Como siempre, nos comparamos con distintas técnicas, con distintos artículos reportados, y vemos el límite de CO, si lo mejoramos o no lo mejoramos, en qué rango de concentración nos movemos, si estamos dentro del promedio o si mejoramos el rango lineal. Finalmente, vamos a ver que también hemos trabajado con compuestos
otro tipo de compuestos, como por ejemplo, no tan solo compuestos orgánicos, iones metálicos, sino también hemos reportado algunos trabajos con neurotransmisores como la norepinefrina, en la cual usamos un electrodo de Classic Carbon modificado con quantum dot y nanopartículas, utilizando voltametría de onda cuadrada, en el fondo mediante la técnica de dot cutting. Modificamos el electrodo con quantum dot, nanopartículas de oro, y también hemos trabajado con nanobarras de oro, y lo aplicamos a una formulación farmacéutica de norepinefrina, y lo aplicamos en extractos de cerebros de rata, y nos dio resultados bastante aceptables y reproducibles. Acá tengo otro trabajo que acabamos de publicar, que es determinación de cadmio y plomo en bivalvos, moluscos bivalvos, utilizando electrodos de grafeno electroducidos. Estamos escribiendo un par de artículos ahí en que modificamos óxido de grafeno reducido con asa más superciclo, lo cual a veces lo complementamos con nanopartículas de oro o nanobarras de oro, o bien con quantum dot de grafeno, que lo complementamos con éteres-corona o asa macrociclos, con nanopartículas de oro o con nanobarras de oro. ¿En qué estamos ahora? En estos momentos en el laboratorio seguimos trabajando con los mismos tipos de nanomateriales, pero hemos empezado a trabajar con nanomateriales con nanocuernos de carbono, nanopartículas de carbono, los quantum dot. Seguimos trabajando con quantum dot, con óxido de grafeno, nanopartículas metálicas, y empezamos a trabajar a partir de este año con electrodos serigrafiados, y estamos estudiando este tipo de modificación de estos electrodos con estos nanomateriales, con electrodos serigrafiados. También estamos comenzando una línea de investigación hacia los biosensores, pero estamos ahí en pañales todavía, así que no tenemos resultados. Otra de las áreas que nosotros queremos es tratar de modificar electrodos mediante el uso de sales de diazonio que me permiten anclar en forma covalente un modificador a la superficie del electrodo. ¿Qué me otorga esto? Una estabilidad mecánica al electrodo. Cuando hacemos técnicas de dot cutting, generalmente la interacción que hay con la superficie, tipo fisuración, tipo Van der Waals, la interacción es débil y se pueden desprender fácilmente. Lo que queremos nosotros ahora empezar a trabajar con electrografting es anclar nuestros modificadores mediante la reacción de diazotación, utilizando nitrito de sodio con diaminobenceno, y utilizando voltametría cíclica, siguiendo la síntesis o la modificación del electrodo con XPS, Raman o voltametría cíclica, etc. Para después anclar los nanomateriales que estamos utilizando a la superficie del electrodo. ¿Ya? Y para terminar, quería contarle un poco que en el laboratorio hay 3 postdoctorandos que están trabajando con sensores electroquímicos: Eric Flores, Jaime Pizarro, Claudia Núñez. Hay 2 doctorandos, Amaya Paz de la Vega, Fabiana Aliendo, y de magíster tengo 2 estudiantes, que es Cristian Parrayén, Mr. Mikul, y de pregrado tengo una alumna de química que se llama Paula Bob. Trabajo en cooperación con el grupo de electroanálisis de la Universidad de Barcelona, con el catedrático Miguel Esteban, Cristina Ariño y José Manuel Díaz Cruz, y también tengo una estrecha cooperación con la doctora Verónica Arancibia, de la Pontificia Universidad Católica, en la cual yo me formé como académico y doctor. Hice mi doctorado con ella y adquirí mucho de mis conocimientos a través en su laboratorio.
No tengo nada más que contarles, darles las gracias por asistir a esta presentación y doy por terminada la presentación. Bueno, agradecemos la presentación del doctor Rodrigo Segura y damos comienzo a la ronda de preguntas. Felipe pregunta, hola, una consulta, entendiendo que se hacen biosensores con biología sintética que son de muy bajo costo. ¿Qué ventajas competitivas ve usted utilizando bioelectrosensores con respecto al uso de biosensores colorimétricos? Y que generalmente los sensores colorimétricos son poco sensibles. Te llegan a las concentraciones del ppm y hasta ahí nomás llegamos. En cambio, las técnicas, los sensores químicos o biosensores me permiten llegar a concentraciones extremadamente bajas, orden del ppd y ppt. Y ahí es una gran ventaja. No sé si... Ahí voy. Eso. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Ahora, la ventaja de los sensores químicos de los que nosotros trabajamos, los electrodos sirven para múltiples medidas, a diferencia de a veces de los biosensores que sirven para la medida. Acá nosotros construimos sensores que tienen una duración en el tiempo y me permiten hacer distintas medidas en el tiempo, en realidad. Bien, Taja tiene una consulta sobre la síntesis química, pero no especifica como algo más particular. No sé si puede explicar un poco más sobre la síntesis química. ¿Síntesis química de quién? ¿De los nanomateriales? Yo creo que algo así puede ser. Bueno, el electrodo... en el fondo acá, en el síntesis química, lo que tengo es una sal de tetracloroáurico que se le agrega un reductor y se le agrega un agente estabilizante. Nosotros actualmente la síntesis de nanopartículas de oro se han reportado distintos métodos. Lo que nosotros estamos utilizando a la fecha de hoy es utilizar una beta-ciclorhodextrina que me actúa como reductor y también como agente estabilizante de las nanopartículas. Y la síntesis es relativamente simple y sencilla, o sea, no es compleja hacerla. ¿Ya? En cambio, la síntesis vía electroquímica, uno coloca el fondo la sal de oro, aplica un potencial para que ocurra la reducción y por un tiempo determinado. Lo que buscamos acá en el fondo no es formar una película de oro, sino que en el fondo es que se forme, entre comillas, es como un mal depósito de oro, porque se forman nanopartículas de integral en la superficie del electrodo. Con respecto a la síntesis de los quantum dots, lo que tenemos nosotros ahí es una solución de ácido cítrico, la ponemos en un recipiente, y la ponemos a 200 grados Celsius y por unos 30 minutos, creo, se calienta a 200 grados Celsius, el ácido cítrico se empieza a descomponer y forman estos quantum dots de grafeno. El cambio de color pasa de un color amarillo a un color anaranjado, rojizo, que me da cuenta un poco de la formación de las nanopartículas de quantum dot. Bien, creo que no tiene más preguntas. Eso. Así que damos por finalizada la
el seminario de hoy. Agradecemos nuevamente al Rodrigo Segura, al doctor Rodrigo Segura y a Paloma por sus presentaciones. Y no sé si el doctor puede dejar de compartir la pantalla, por favor. Queremos dejarlos invitados, ahora comparto yo, para la próxima semana. Presenta en la sesión, en la quinta sesión de Electroquímica Medioambiental 2, el doctor Sergi Segura, de Arizona State University, cuya ponencia tendrá como nombre de graduación electroquímica de contaminantes emergentes, y el doctor Manuel Rodrigo, en la Universidad de Castilla de la Mancha, con su presentación Desarrollo de procesos electroquímicos para el tratamiento de aguas. Y eso, agradecemos nuevamente su presencia en esta sesión. Y eso, Susana, ¿tú quieres decir algo más? No, unirme también a los agradecimientos a la doctora Paloma y al doctor Rodrigo por su participación en nuestro webinar, y agradecer también a la audiencia por la alta audiencia que hemos tenido en todas estas sesiones de webinar. Aún nos quedan unas cuantas más. La próxima semana haremos llegar el enlace para la sesión que viene. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias a todos. Y Rodrigo, muy bien tu presentación. Igual, muchas gracias. Venga. Buen día. Y para los que no se han inscrito, que entren a la página web y llenen el formulario para que les llegue toda la información directamente por ahí. Eso, nos vemos el próximo viernes. Adiós. Muchas gracias. Hasta el próximo viernes. Adiós.